En este material recibirás una guía para que logres comprender los puntos más relevantes de la Unidad 2, Introducción y Teoría General de los Derechos Reales. Elementos: tutela de los derechos reales y del interés de los terceros. Continuamos con la clase, entonces acá Facundo Cisneros nos va a orientar con la clase de la bolilla 2. Exacto. Vamos a ver entonces en este punto el tema, en el punto 1, el tema de los elementos de los derechos reales. Yo estimo más o menos que, cuando uno encara la unidad 1, ve temas que orbitan alrededor de los derechos reales sin meterse propiamente en los derechos reales, solamente en el concepto, para discriminar dónde más o menos también estamos ubicados con el tema de metodología, separar los derechos personales, las obligaciones propter rem y demás, y también los principios que vimos en el punto 3. El tema de la unidad 2 ya nos metemos de lleno directamente en el tema de los derechos reales propiamente y vamos a ver sus elementos, que en primer lugar debemos discriminar que son dos del poder jurídico, y decimos que el del derecho real tiene un sujeto titular y un objeto, pero también se agrega una causa, que es un elemento de todo derecho, porque todo derecho siempre reconoce un hecho antecedente que le sirve de causa. Dentro de los sujetos, Alterini determina bien que es más propiamente hablar de sujeto titular y no de sujeto activo, porque la referencia a sujeto activo puede traer el equívoco de pensar que existe un sujeto pasivo, que dentro de lo que es el poder jurídico del derecho real no existe. Por eso se habla acá de sujeto titular y no sujeto activo. Para encarar el tema del sujeto también debemos tener en cuenta la capacidad. Aunque antes debemos ver el artículo 15, que habla sobre, dentro de lo que es el título preliminar que la doctora dijo que más o menos iba a referir, es importante tener en cuenta el capítulo 4 del título preliminar, que habla de los derechos y los bienes. Precisamente el artículo 15 nos dice que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código. Entonces, de esta manera, los titulares de derechos reales, es una norma general esta, pero descendida ya a los derechos reales, toda persona como principio general tiene capacidad de ser titular de los derechos reales, en concordancia también con el artículo 22 que refiere a la capacidad de derecho. Entonces, el principio general es que todos pueden ser titulares de derechos reales. Cuando hablamos de persona, tenemos que saber que hablamos de persona humana como persona jurídica. Sin embargo, el tema de la capacidad hay que tener en cuenta algunas excepciones, pequeñas excepciones y determinadas, en las cuales algunas personas no pueden ser titulares de derechos reales, o sea, no pueden entrar, entre comillas, en una relación jurídica de carácter real, que es, por ejemplo, el caso normalmente citado, es el de las personas jurídicas respecto de los derechos reales de habitación y uso, que eso se lo ve más adelante. Con respecto al objeto de los derechos reales, el tema del objeto ya lo venimos viendo desde parte general, ya lo vemos en obligaciones también, pero acá debemos precisar y tener en cuenta la diferencia entre lo que es un bien y una cosa. Aunque la palabra bien tiene dos acepciones para evitar confusiones en los alumnos, se entiende en un sentido general y en un sentido, en un sentido amplio y en un sentido estricto. En el sentido amplio, les decía que son todos los bienes que integran el patrimonio, básicamente, que comprende tanto los bienes en sentido estricto, que serían, en este caso, los bienes inmateriales de valor económico, y las cosas, que son los bienes materiales de valor económico. Entonces, al momento de estudiar el objeto de los derechos reales, debemos remitirnos al artículo 1883, si no me equivoco, que dice que el derecho real puede recaer sobre una cosa o sobre un bien taxativamente señalado por la ley, que es la innovación que trae el Código Civil y Comercial, porque los bienes, no se concebía que los bienes sean objeto de los derechos reales bajo la vigencia del Código de Vélez, y es la innovación que trae el Código Civil y Comercial, es que los bienes solamente taxativamente señalados por ley pueden ser objeto de los derechos reales. Bueno, en el programa nos pide el concepto de cosa, que lo tenemos en el artículo 16, lo puede leer bien el alumno. Bien patrimonio. Disculpa, Facundo, justamente agregando un ejemplo de un bien que no sea una cosa que hoy puede tener la posibilidad de ser objeto de un derecho real, se señalan los derechos, por ejemplo. Exacto, los derechos. Un ejemplo, por ejemplo, es
el usufructo de créditos, si no me equivoco, o también, por ejemplo, la constitución de una hipoteca sobre el derecho de superficie, sin que exista propiedad superficiaria, pues la hipoteca en este caso recae sobre el derecho y no sobre una cosa materialmente. Yo tenía una prenda de crédito. Teníamos un viejo profesor de Derechos Reales, un eximio maestro de Derechos Reales, donde nos enseñaba una relación de conjunto, bienes y cosa dentro de bienes, como para que se entienda gráficamente cuál es la diferenciación. Exacto. ¿Sí? Si bien metodológicamente hoy día el código lo trata de mejor manera o más benévolamente, la relación no deja de ser, de ser gráfico y digamos más indicativo, la relación de bienes como un conjunto, si ustedes recuerdan matemática, el conjunto, y dentro del conjunto, dentro del círculo, las cosas. Perfecto. Ese grafiquito, para que sepan los alumnos, está en el tomo 2 de Jambías de la parte general. Muy bien, muy bien, es una tomo cuestión 2 visual y gráfica, pero yo me estoy remitiendo a las viejas épocas cuando con la doctora éramos alumnas. Claro. Entonces, de esta manera tenemos el objeto de los derechos reales. Ahora bien, nos pide el concepto de cosa desde el punto de vista físico y del punto de vista jurídico. Bien. Este tema es abordado por Lilian Gurfinkel de Wendy, pues si es que el alumno quiere consultarlo. Básicamente es comparar lo que en nuestro mundo, o sea, en el mundo real, no en el mundo jurídico, son cosas. ¿Y qué es cosa? Todo lo que existe. Básicamente todo lo que existe. Un inmueble, tanto como la luna, el mar, el aire. O sea, todo lo que existe es cosa en el sentido físico. La diferencia con cosa en sentido jurídico es que dentro de lo que es cosa física pasa, digamos, un colador que sería el orden jurídico y dice estas cosas de ese conjunto de cosas físicas, solamente estas son las únicas que son cosas en sentido jurídico. Por ejemplo, el aire o el sol no sé, son cosas físicas, pero no son cosas jurídicas. Un inmueble es cosa física y cosa jurídica a la vez. Porque requiere materialidad. Entonces, ese colador, el criterio de ese colador es la materialidad, si uno lo tuviese que explicar. Exacto. Y el valor económico también del junto con su valor económico. Después, los requisitos de la cosa como objeto de derecho real, básicamente son, por ejemplo, que sea determinado, no puede recaer el derecho real sobre algo indeterminado, debe ser singular, el derecho real no puede caer sobre universalidades, debe ser, debe estar en el comercio, quiere decir esto que sea susceptible de apropiación privada, que pueda transferirse por actos entre vivos, o sea, que no esté prohibida su transferencia. Que tenga tráfico jurídico. Que tenga tráfico jurídico, exactamente, esa es la palabra. Vos hiciste referencia hace un rato de que los derechos reales requieren como requisito la singularidad. Sí. E hiciste referencia de que de las universalidades. Y el programa justamente pide situaciones especiales. Sí. ¿Qué no me podrías explicar sobre eso? Sobre universalidades. Igual, o sea, las universalidades tenemos que en el derecho distinguimos universalidades de hecho y universalidades de derecho. Un ejemplo, el patrimonio es una universalidad de derecho, y el fondo de comercio es una universalidad de hecho, según la doctrina mayoritaria. Igual, creo que en usufructo dice que se puede constituir sobre una universalidad, y creo que eso constituiría una excepción sobre este tema. Son efectivamente situaciones especiales. Específicas, exactamente. Exactamente. Bueno, y también teniendo en cuenta esto de la diferencia entre cosa física y cosa jurídica, el tema de los requisitos sirve, es el colador básicamente de todo lo que termina siendo, de lo que termina, o sea, de todo lo que es cosa física y pasa a ser cosa jurídica. Después, los pretendidos derechos reales sobre bienes que no son cosas, es lo que el Código Civil y Comercial ahora innova. Los bienes pueden ser objeto de los derechos reales, pero solamente aquellos que la ley señala, no cualquier bien. Acá te hago un hincapié, volviendo a lo interesante que es la nueva metodología del código. Cuando en el capítulo 4 del título preliminar que vos hacer referencia, define las cosas en el artículo 16. A continuación del artículo define los bienes y las cosas en el artículo 16. Exacto. Artículo 17 se refiere al cuerpo humano, artículo 18 se refiere a la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Exacto. Que metodológicamente se haya tratado en artículos diferenciados significa, está marcando la pauta, que estos bienes están fuera del régimen de los derechos reales. Exacto. Por lo tanto, por ejemplo, en materia de cuerpo humano, el artículo 17, si mal no recuerdo, señala que la disponibilidad de esos bienes va a ser en la medida que respete alguno de los valores
que ya no es el valor económico característico de un derecho patrimonial como es el derecho real, y que es el valor afectivo, social, científico, humanitario, Exacto. etcétera. En materia de propiedad comunitaria, directamente no solamente estamos fuera del régimen de los derechos reales, sino que es algo que se inserta y por eso se lo excluyó del nuevo Código Civil y Comercial como capítulo, porque se considera que directamente tiene raigambre directamente constitucional. Entonces, ese tratamiento que se ha diferenciado en distintos artículos de alguna manera nos lleva a esto, a exclusiones que quedan fuera de la órbita. Está fuera del régimen. tráfico jurídico, fuera del comercio. Sí hay que tener en cuenta que el alumno sepa que a pesar de que el artículo 1887 no menciona a la comunidad indígena, sí forma parte de los derechos reales, pero que no está especificado en el 1887. Hubo una discusión metodológica antes de la sanción del código. Hay dos posiciones en la doctrina. Por eso se lo sacó de la regulación. El anteproyecto trataba la propiedad comunitaria indígena específicamente como uno de los derechos reales. Como hay una posición, que evidentemente es la que prevaleció, que considera que no es el ámbito del derecho privado la naturaleza jurídica de la propiedad comunitaria, que el concepto de propiedad comunitaria que establece una relación especial entre determinada comunidad, que a su vez tiene un reconocimiento específico y tiene una relación particular sobre la tierra, es algo que escapa a lo que puede ser el tratamiento a través de conceptos concretos y particulares del derecho privado. Claro. Incluso tampoco se llegó a avanzar sobre ese tema. Las comunidades originarias pregonan por el reconocimiento de que se las reconozca como personas públicas no estatales, cosa que no se avanzó sobre ese tratamiento. Entonces, para no generar esta dicotomía, conflicto, se dijo, bueno, lo saquemos porque no hay una posición doctrinaria tomada, lo saquemos de la órbita del derecho privado, porque efectivamente pareciera ser que no le podemos aplicar el derecho privado, pero sí dejemos un reconocimiento diferenciador en el título preliminar. Claro. Es cierto que al momento de resolverse una situación de propiedad comunitaria, los jueces de alguna manera recurrimos al Código Civil, pero no es algo que hoy esté definido en forma concluyente en la doctrina. Recordás que en el capítulo anterior la doctora hablaba de números clausus, y no está dentro de esos números clausus reconocida la propiedad comunitaria. Como lo acaba de explicar claramente, es un concepto constitucional que ya estaba reconocido en la Constitución Nacional, en el 75, inciso 17, y en la Constitución, bueno, voy a hablar de la Constitución Provincial de Salta, también tiene reconocimiento constitucional, y tiene una característica que de alguna manera se puede equiparar a lo que es el dominio público. Por eso es que la doctora hace la diferenciación con el derecho privado, porque estamos hablando de las características constitucionales que dice que son inembargables, imprescriptibles, inalienables, con lo cual te la saca del comercio. O sea, del tráfico jurídico. No decíamos, lo que quería también acotar, que esta cuestión de que sea el último artículo del título preliminar, el artículo 18, ha quedado como descolgado, por decirlo de alguna manera, porque en realidad pareciera ser que fue un descuido del legislador al haberlo sacado de la parte del tratamiento específico de derechos reales, ha quedado descolgado el artículo 18 en la parte preliminar. Exacto. Facundo, no nos detengamos en clasificación de las cosas, porque básicamente, porque eso... claro, quizás más que nada sí ha sido pregunta del foro, ¿dónde se encuentra la clasificación de las cosas? Además de encontrarlo en el índice de cualquier libro de reales de los mencionados. Civil general también. Claro, por eso le digo, además de encontrarlo en el índice de cualquier autor que selecciona, sí, la clasificación de las cosas está en la parte general del libro primero. Sí. A partir del 225 a el 234. Después sigue la sección 2 con los bienes en relación a las personas, para terminar los bienes con relación para mí en el 239, que es
¿cómo se llama esto? Con la clasificación de las aguas de los particulares. Sí. Eso ahí sería todo el tratamiento, la clasificación de las cosas, que no es más que estudiar el código. No quiere mayor No hay complejidad. problema, digamos, con eso. Claro. Sí me parecería interesante que nos hable sobre la causa. Sobre la causa, que trae los un poco derechos más de reales. dolor de cabeza. Sí, eso sí trae más dolor de cabeza y es un tema complejo, Sí. la verdad. O sea, como causa, o sea, todo derecho, como mencioné hace rato, siempre reconoce un hecho generador que le antecede. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá que la causa es un elemento que se lo estudia en distintas partes del derecho privado. Por ejemplo, estudiamos la causa de la relación jurídica, la causa de las obligaciones, la causa del contrato, la causa del derecho real. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos sentidos de causas y no es el mismo en todos los casos. Tenemos un sentido de causa-fuente, es decir, como de hecho generador, y tenemos el sentido de causa-fin, que es básicamente lo que me impulsa a obrar de determinada manera. De esta manera, causa-fuente estudiamos, por ejemplo, en relación el elemento de la relación jurídica, el elemento de las obligaciones y los derechos reales. Bien. Y en el tema de los contratos vemos la causa-fin. Entonces ahí la primera diferencia. Entonces, teniendo en cuenta que la causa, que en el sentido de los derechos reales debemos entenderla como causa-fuente, fácil sale el concepto, que es básicamente decir que son los hechos y los actos jurídicos que sirven de antecedente para la creación o transmisión de un derecho real. Dentro de este concepto amplio, después el programa también nos pide las categorías y metodología de hechos y actos jurídicos reales. Es básicamente lo que vimos en la parte general de Derecho Civil, estudiar el concepto de los hechos jurídicos, de los actos jurídicos, y descenderlo, digamos, a los derechos reales, que es básicamente ver los conceptos del artículo 257 y 259, donde se encuentran hechos y actos jurídicos respectivamente, y agregarle al final la palabra real, porque es básicamente eso. De ahí entonces, yo creo importante tener en cuenta también que existen medios que son generales de adquisición de los derechos reales, y aquí nos remitimos del artículo 1892 en adelante en el Código, en el capítulo segundo del título primero del libro cuarto de los derechos reales, que es donde trata la adquisición de los derechos reales, también la transmisión, la oponibilidad y la extinción. Acá vamos a encontrar 4 causas generales de los derechos reales. En primer lugar, y la más recurrente, es la adquisición por actos entre vivos. Después tenemos la adquisición mortis causa, la adquisición por prescripción adquisitiva y la adquisición legal. Pero como digo, estos son modos generales, no son los únicos, son generales. Se aplican a la mayoría de los derechos reales, pero los derechos reales en particular pueden prever un modo especial de cómo ellos nacen. Por ejemplo, no mencionamos acá la apropiación porque eso se ve, por ejemplo, en el dominio, es un medio especial del Efectivamente, dominio. es importante lo que vos señalás como metodología del código. Exacto. Porque si nosotros, una de las bonanzas del nuevo Código Civil y Comercial es que este nuevo Código Civil y Comercial trae una teoría general del derecho que se aplica a los distintos institutos Exacto. de los derechos reales que después se ven en cada uno de los títulos específicos. Entonces, acá se ve, como vos decís, los 4 medios generales de mayor frecuencia que se aplican a todos o a algunos de los institutos de derecho real, y después fundamentalmente el dominio es el que tiene a su vez dentro de su propia parte general los supuestos específicos de adquisición del dominio, que tampoco son los únicos, son para supuestos específicos. Exacto. Y también entre paréntesis, para el estudiante de Derecho, siempre el derecho se estudia siendo de lo general a lo particular. Y acá creo que es importante recordar una frase que está en el libro del doctor Sosa Vallejo en el tomo 2, cuando empiezan los derechos reales en derecho romano, y no me acuerdo de qué autor era, pero era uno de los jurisconsultos más conocidos en Roma, y decía que las cosas generales están siempre comprendidas en las cosas especiales. Es básicamente entender que todo lo que estudiamos en la parte general de los derechos reales es plenamente operativo en la parte especial. Y salvo en específico lo que pueda prever cada derecho real. Pero siguiendo con esto, entonces, con los modos generales de adquisición de los derechos reales, serían estos 4 los que regula el Código Civil y Comercial. En la parte general, básicamente como síntesis, podríamos decir que la adquisición mortis causa, después me voy a abocar a la adquisición por actos entre vivos, que es lo más complejo, y vemos el tema del título y el modo. La adquisición mortis causa es la derivada de la muerte de una persona o su declaración de presunción de fallecimiento por sentencia judicial, de la manera que
cuando una persona fallece, los derechos o la posición jurídica que esa persona tenía pasa a sus herederos, siempre y cuando esa posición o relación jurídica sea transmisible por causa de muerte. Después, por ejemplo... Y que eso está específicamente tratado en el libro quinto. Exactamente. Me libro voy quinto. de los derechos reales para irme directamente al derecho sucesorio. Eso es lo que justamente dice el artículo 1892 al final, libro quinto, vamos a las transmisiones sucesorias. Y volviendo con lo que recién decía sobre las relaciones jurídicas transmisibles por muerte, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en los derechos reales, el derecho de habitación, que después vamos a ver, no se transmite por causa de muerte. O sea, si una persona era titular de un derecho de habitación, al fallecer, eso no va a transmitirse a los herederos, Claro. por ejemplo. El uso y el usufructo tampoco. El usufructo tampoco, exactamente. Después tenemos la adquisición por prescripción adquisitiva, que es cuando una persona con posesión ostensible y continua, por un determinado tiempo fijado por la ley, logra adquirir los derechos reales principales. Y hay que tener en cuenta acá que la prescripción adquisitiva sirve para adquirir derechos reales que se ejercen por la posesión, no solamente el dominio, aunque en la práctica lo común es que el dominio, o sea, si vas por algo, anda por el todo, digamos. Sería básicamente la frase que sería aplicable acá. Después tenemos la adquisición legal, que tiene mucho que ver con lo que la doctora hace rato dijo de creación legal y fuente legal. Por un lado, la ley crea los derechos reales y dice estos son los únicos derechos reales en el derecho argentino. Esa es creación legal. Y fuente legal quiere decir que la ley funciona como una causa más por el cual una persona deviene titular de un derecho real. O sea, Una fuente más. Una fuente más junto con las que yo recién acabo de mencionar. O sea, concurre con ella y es de manera excepcional. Está regulada en el artículo 1894 y 1895 las adquisiciones legales. Que la establece únicamente para dos supuestos. Sí, unos cuantos supuestos solamente, exactamente. Y bueno, abocándonos ya en el tema de las adquisiciones por actos entre vivos, creo que previamente hay que tener un poco en cuenta la diferencia, porque después los autores suelen clasificar entre lo que son las adquisiciones originarias y las adquisiciones derivadas. Las adquisiciones originarias son aquellas que una persona deviene titular de un derecho sin restricciones, sin límites y libre de toda carga. O sea, básicamente recibe un derecho nuevito, recién nacido, básicamente. En cambio... Que no reconoce un antecesor. Exactamente, eso me faltaba, que no reconoce un antecesor. Claro. Después... que si queremos completarlo con los conceptos que nosotros vemos en materia, vemos desde derecho civil y hablamos de sucesor particular. Exacto. El sucesor particular es sucesor porque tiene un antecesor. Exacto. Entonces, en una adquisición originaria, yo no soy un sucesor porque no tengo un antecesor. Exacto. ¿Por qué? Porque no tengo a quién suceder. Eso es una adquisición originaria. Exactamente. Entonces, después tenemos las adquisiciones derivadas, que ahí sí viene la palabra sucesor, transmisión, sí o sí acá. Que es básicamente cuando una persona recibe el derecho de otra con todas las cargas, con todos los gravámenes que ese mismo derecho ya tiene. O sea, se pasa el derecho de una persona a otra con el contenido, y acá se aplica preponderantemente el principio nemo plus iuris. Claro. El artículo 398. Ni más ni menos. Si no me equivoco, 399 que es... creo que. 399, 398 es lo de los... Sí, la transmisibilidad, el principio general. 398 el de los nemo plus iuris, que es básicamente saber que en las transmisiones nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene. Ni peor. ¿Cómo? Ni peor. Ni peor, exactamente. Y bueno, sí, y después está el paliativo, que es la convalidación, que acá viene el tema de la convalidación. Claro, exactamente. Y bueno, también tener en cuenta las diferencias entre los distintos sucesores, tenemos, por ejemplo, los sucesores mortis causa o por actos entre vivos, sucesores universales, sucesores particulares. Pero entrando ya de lleno en el tema de la teoría del título y del modo, es necesario que el estudiante sepa que la teoría del título y del modo tiene una aplicación restringida, pero es en la práctica la más común. O sea, solamente se aplica a las adquisiciones derivadas por actos entre vivos de derechos reales que se ejercen por la posesión. Esta frase hay que saberla de memoria al momento de hablar, básicamente de memoria, digo, porque uno le quita una palabra y yo creo que ya está mal. Entonces, no, que cambias el concepto. Exactamente. La esfera a la que te querés referir. Exactamente, porque... La ampliás muchísimo, le eliminás alguno de esos y ampliás muchísimo la esfera. Porque cada palabra está puesta por algo, ahí tiene un significado. Para delimitar cuáles son aquellos que se aplica el título de modo sin perjuicio, como vos bien dices, que en la práctica, junto con la sucesión mortis causa, constituyen los dos, de los cuatro medios generales, los dos más comunes. Exacto, entonces uno lee en el 1892 y dice adquisiciones derivadas, o sea, originarias
Acá no se aplica título y modo, y originarias tenemos, por ejemplo, la prescripción adquisitiva y la adquisición legal. Adquisición derivadas por actos entre vivos, por lo tanto la sucesión no se aplica el título y el modo, y de derechos reales que se ejercen por la posesión. Es interesante tener en cuenta la clasificación de derechos reales que se ejercen por la posesión y aquellos que no, en este aspecto. Tal es así que cuando hace un rato hablábamos de las diferencias entre aquellas situaciones que consideraban que era naturaleza controvertida y se discutía la hipoteca, se dice que la hipoteca no cumple con esta cuestión del título y el modo, porque al no tener modo suficiente, ¿cuál es supuestamente la tradición? Porque la hipoteca no es un derecho real. Exacto. Que se ejerce por la posesión, es una de las cuestiones por las cuales se discute si la hipoteca tiene naturaleza de derecho real o no. Exacto. Y efectivamente hay quienes dicen, como vos acabas de decir, es que la teoría del título y del modo, por más que sea una de las más frecuentes, se aplica únicamente a los derechos, a los derechos a los modos de adquisiciones de derechos derivados de derechos reales que se ejercen por la posesión. Exactamente. Y con eso es lo que se termina de explicar por qué la hipoteca, a pesar de esa falencia, sigue constituyendo derecho real. Sí, básicamente yo creo que ¿dónde está el aspecto de la hipoteca como derecho real? En que directamente por ejemplo, el acreedor, cuando no le pagan la deuda que le deben, directamente él va y ejecuta el inmueble. O sea, no tiene que esperar la conducta del deudor de que le entregue el inmueble para que lo ejecute, sino que él va y ejecuta directamente. Efectivamente. Entonces ahí está la nota de derecho real de ejercicio directo, como dice el concepto de 1882. Después, viendo ya, entrando de lleno en la teoría del título y el modo, debemos saber entonces qué es por un lado el título y qué es el modo, porque la conjunción de ambos hace a la adquisición o transmisión del derecho real. Dentro de título, debemos entender al título como el acto jurídico revestido de las formalidades exigidas por la ley. En este tema, yo creo que es interesante volver a repasar lo que vemos en contratos, porque el contrato es básicamente el que funciona como título dentro de la teoría del título y el modo. Ya Moset y Turraspe decía que el contrato no tiene por sí solo eficacia real. O sea, el consentimiento por sí solo no hace a la transmisión o adquisición del derecho real, sino que es una parte, que es lo que constituye el título, que unido al modo, recién se va a adquirir o transmitir el derecho real. ¿Por qué refería a contratos? Porque el tema de la formalidad exigida por la ley, si el contrato es lo que hace al título, debemos ver entonces qué formalidad se exige en cada contrato en particular. Lo que requiere la ley. En el comentario al artículo del título suficiente que hace el director Esbueres, y al comentario no me acuerdo quién es el autor que lo hace, específicamente se señala que nosotros, generalmente el concepto de título, nosotros lo vemos vinculado al instrumento. Cuando nosotros hablamos de título, por eso la teoría del título del modo confunde, porque el concepto de título, popularmente o cotidianamente o ordinariamente, se lo reconoce, se lo identifica con un instrumento. Y específicamente en la teoría del título y del modo, no es solo el instrumento. Exacto. Es principalmente el acto jurídico, pero tampoco es solo el acto jurídico. Es el acto jurídico celebrado con las solemnidades exigidas por la norma, que a los fines de los derechos reales y conforme se estudia en materia de contrato es la escritura pública. Escritura pública, exactamente. Para bienes inmuebles. Siguiendo con lo que usted dijo, ahí se habla entonces del concepto de título en sentido material y el concepto de título en sentido formal. En sentido material refiere al acto jurídico celebrado, por ejemplo, una compraventa, una permuta. Y el título en sentido formal es el instrumento en el cual está plasmado el acto jurídico, que puede ser una escritura pública, un instrumento privado, etcétera. Y tiene que ser un acto que tenga entidad suficiente para poder provocar la transmisión de un derecho real. Porque si yo celebro un contrato de locación de cosa, por más que lo celebre por escritura pública, no es título suficiente, porque voy a tener este tema de título formal. Está trabajando en el instrumento no tiene que ver con los derechos reales.
Claro. Eso es lo que está explicando la doctora. Exactamente. Yo tenía, acá vuelvo con las referencias gráficas porque a mí me hace bien recordar mis viejas épocas de estudiante cuando aquel profesor, eximio profesor, hablaba de el balde y el contenido del balde. Y ya le explico después que vos termines de hablar de lo que es el título del carácter formal y del carácter material, para que después explique lo que es el modo, y ahí podemos entender gráficamente la teoría del título y modo como el balde y el contenido. Bien. Bueno, y también siguiendo con, y esto ya básicamente enseñanza del profesor Américo Cornejo. A él me refiero Y él- puntualmente. A eso nos referimos los tres. Sí, yo por suerte lo llegué a tener, digamos. Menos mal. Sí, yo también. Este, Es un lujo. La verdad que sí, muy lindas sus clases. Entonces él nos enseñaba la diferencia entre lo que es, y saber distinguir entre lo que es el título suficiente, que es el que exige y el que logra transmitir el derecho real junto con el modo, el justo título y el título nulo. Exactamente. Entonces, tener bien distinguida esta diferencia es importante para saber cuándo al final adquirí o no adquirí el derecho real. Claro, pero lo que tiene que quedar en claro, que tiene que este concepto que acaba de señalar la doctora, que el título, si bien es cierto, hace a la formalidad exigida por la ley, el título es la causa donde nace ese derecho que necesariamente tiene que estar acompañado por el modo. Si no está acompañado por el modo, no va a haber derecho real. Exactamente. Con la salvaguarda de los derechos reales que no se ejercen por la posesión, que sí se transfieren de aquella forma, pero o se modifican de aquella manera, pero no que son la garantía hipotecaria y la servidumbre. Pero volvamos sobre lo mismo, el título y el modo, que es lo que estás explicando vos, tiene que ver con esta imagen gráfica del balde y del contenido que va en el balde. Si el balde no va con el contenido, no va a haber transferencia, no va a haber modificación, no va a haber adquisición. No hay nada. Entonces, ahí quiero que llegues y que le expliques vos muy claramente, como lo venís haciendo a los alumnos, esta cuestión de la teoría del título y modo, porque todavía no hablaste del modo. No, ya terminó con el título y ya pasamos directamente al modo. Entonces, distinguir esto del título suficiente, el doctor Américo Cornejo nos decía que el título suficiente es aquel que cumple en el acto jurídico con el sujeto, con el objeto, la causa y la forma. Bien. Aunque el Código Civil refiere a la forma exigida por la ley, dice del título suficiente, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad o incapacidad que puede tener el sujeto, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita, etc. Entonces, cuando tenemos todo bien, el sujeto, el objeto, la causa y la forma, todo bien, hay título suficiente. El justo título, que es el que sirve para la prescripción breve, está bien el objeto, la causa y la forma, pero él nos decía que la falla en el sujeto, en la legitimación o falta de capacidad. Entonces ahí tenemos un justo título. Y en el título nulo, tenemos la falla en cualquiera de los 4 elementos que al final el título puede ser declarado nulo, de nulo relativo o nulo absoluto. Entonces esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Bien. Después, pasando al modo y teniendo en cuenta que es el título suficiente lo que se requiere. El modo es, como dice Gurfinkel de Wendy, que unido al título es lo que hace a la constitución y transmisión del derecho real. El Código Civil y Comercial nos trae 3 modos distintos. El primero es la tradición, que es el modo general por el cual se adquieren los derechos reales, o sea, sirve como modo. La tradición es la entrega voluntaria de una cosa de una persona a otra. Es la entrega y la recepción. Entrega y recepción, exactamente. Que Vélez en ese sentido era más claro. Hay que tener en cuenta también que la tradición tiene distintos sentidos, porque hablamos de tradición, por ejemplo, constitutiva de derecho real, que es en este caso, Claro. la tradición Sí. que constituye una relación de poder, por ejemplo, cuando el locador le entrega al locatario el inmueble para que pueda habitarlo, conforme al contrato de locación, esa sería una constitución de una tenencia, de una relación de poder a favor del locatario. Lo que tiene que quedar en claro, creo, doctora, es que el modo implica necesariamente esa relación con la cosa, ¿no es cierto? Exacto. Esa relación de poder con la cosa, o sea, es la posesión, básicamente, Claro. ¿sí? Esto es lo que querías decir. Si bien es cierto, vos me estás dando las clasificaciones, y como estoy viendo que no están diciendo que redondeemos, creo que habría que redondear el concepto de título y modo. No sé si te parece, doctor. Sí, Bien. Bueno, terminando pero terminemos entonces, con los modos porque falta terminamos entonces la 2 modos tradición. más. La tradición es el modo Principal. general, el principal. Sin embargo, existen excepciones, o sea, no es que la tradición, en este caso, en las excepciones es exigible la tradición, pero en este caso no va a ser necesaria, que es el constitutio posesorio y la traditio brevi mano, que están en el artículo 1892. Sí. Después tenemos el segundo modo, que es
La inscripción constitutiva, que es cuando se dice que el derecho real nace registralmente. En este caso es, por ejemplo, de los automotores, en los cuales recién cuando el automotor se lleva y se lo inscribe en el registro de automotores, ahí recién nace el derecho real a favor de la persona que ha recibido el derecho. Tiene que ver con una cuestión de publicidad. Y también tiene que ver con la cuestión de publicidad. La tradición, el modo, tiene que ver con una cuestión de publicidad. Y después el tercer modo es el primer uso en el caso de las servidumbres positivas. Como hace rato señaló la doctora, ya nos queda, de todos los derechos reales, nos quedaría, por ejemplo, las servidumbres negativas, que esas no se ejercen por la posesión, y la hipoteca, que en este caso solamente el título, o sea, el contrato, tiene eficacia para constituir por sí solo la hipoteca. Después dentro de la bolilla 2, no sé si te parece, sería interesante. Sí. En la tutela de los derechos reales y del interés de tercero y la publicidad, que es casi un cierre para lo que después va a ser la exposición de la doctora. El tema de la publicidad, tenemos que comprender que la publicidad es independiente de la causa que origina el derecho real. O sea, si bien en el título y modo circunscribimos la operatividad de esta teoría a los actos, a las adquisiciones derivadas por actos intervenidos de derechos reales que se ejercen por la posesión, el tema de la publicidad es para todos los derechos independientemente de la causa. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que dijo la doctora es que los derechos reales son oponibles erga omnes. Entonces, por lo tanto, todos los derechos reales sí o sí necesitan publicidad, porque si yo puedo oponer los derechos reales contra todos, no podría hacerlo si no le doy la oportunidad a la comunidad de que sepa que se ha adquirido un derecho real a favor mío, que es lo que básicamente el rol de la publicidad. Esto está muy bien explicado en el Código Nuevo en cuanto a cuáles son los dos regímenes de publicidad que artículo 1893, exactamente, que refiere a la publicidad posesoria y a la publicidad registral, que es con la inscripción. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. La publicidad no forma parte de lo que sería la constitución del derecho real, sino que la publicidad hace a que el derecho real pueda ser oponible por el nuevo titular. Y oponible a terceros, porque entre partes siempre, desde su constitución, como vos decís. Y esto se relaciona con lo que vos decías hace un rato, que los modos suficientes, tienen hoy doble finalidad. O sea, no solamente constituye el modo suficiente a los fines de la teoría del título y modo, sino que ese mismo modo hoy tiene carácter de publicidad. Es decir, se le da esa función al modo suficiente. Constituye modo suficiente y a su vez constituye la forma de publicitar el acto. Exacto. Entonces ahí también hay que tener en cuenta también para los alumnos que a veces el modo y la publicidad se dan en un solo acto. En un solo acto. Como es en el caso de la inscripción. Cuando es la inscripción constitutiva. En la inscripción constitutiva, que es el ejemplo de automotor, exactamente. El derecho, como se dice, nace registralmente. Pero hay supuestos en los cuales el modo se da en un acto y la publicidad se da en otro. Y ahí se dice que el derecho nace extrarregistralmente, que es, por ejemplo, el caso de inmuebles, donde el modo es la tradición y la publicidad se va a dar recién cuando lo vaya y lo inscriba en el registro. En consecuencia, una hipoteca, una compraventa, etcétera, cuya escritura no se llega a inscribir, no va a otorgar oponibilidad respecto de terceros, pero va a tener plena validez entre partes, con toda la inseguridad de que eso acarrea, no importa, pero va a tener validez entre partes. Exactamente. Entonces, bueno, eso sería entonces el tema de la publicidad de los derechos reales. Hacemos un redondeo de lo que vendría a ser la primera parte del programa y quedamos entonces para la próxima pendiente todas las explicaciones que tenemos preparadas respecto del tema de publicidad. Entonces, para concluir, Facundo y Virginia, tenemos, siguiendo casi un paralelismo entre el programa y el código, las bolillas 1 y 2 vendrían a ser la parte general de los derechos reales. Esto se completa con las bolillas 3, 4 y 5, que vendrían a ser relaciones de poder, que eso queda para otra clase. Y vamos a dar antes de eso una clase que siga sobre lo que es publicidad para relacionarla específicamente con lo que acabamos de ver, la conexión entre la bolilla 2 y las últimas 3 bolillas del programa es evidente. Entonces terminaríamos en la próxima clase de cerrar todo lo que es publicidad registral, bolillas 2, 3 y 4 relaciones de poder,
y ahí después nos vamos a defensa para después ya los próximos meses que siguen ir viendo ya los institutos en cada uno de los derechos en particular. Perfecto. Y con eso damos por concluida la clase. Por finalizada la de hoy. Muchas gracias.